Cartelera digital Cultura de Género. Comenzamos. Herramientas de formación en derechos humanos para las mujeres. Hoy vamos a hablar sobre dos conceptos que generan muchísima polémica cuando se trata de la perspectiva de género. Son los conceptos de igualdad y de equidad. He visto en repetidas ocasiones discusiones muy interesantes sobre si se debería usar el término de equidad y no igualdad, porque la igualdad implicaría que hombres y mujeres pues son iguales y no somos iguales. Bueno, hoy trataremos de esclarecer la diferencia entre ambos términos porque de entrada es importante subrayar que no son sinónimos. Son conceptos distintos que si bien se complementan, no son sinónimos. Y lo vamos a hacer con comida. Vamos a hacer un símil a través de la comida. Yo en mi patio trasero tengo dos árboles, un árbol de aguacates y un árbol de limones. Con el paso del tiempo me di cuenta que el árbol de aguacate necesitaba un cuidado distinto del árbol de limones. Lo que yo buscaba era que ambos árboles estuvieran saludables, dieran frutos y crecieran. Sin embargo, uno y otro tenían diferentes necesidades. Lo mismo sucede cuando hablamos de igualdad entre mujeres y hombres. Es decir, lo que busca la igualdad es que las mujeres y los hombres puedan tener el mismo acceso a derechos humanos en las mismas condiciones de oportunidades. A través de las mismas oportunidades pudieran tener acceso a los mismos derechos. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de que todas las personas en el mundo, todos los seres humanos, intrínsecamente tienen una serie de derechos fundamentales. Por tanto, estarían incluidos tanto los hombres como las mujeres. Sin embargo, debido a estas condiciones culturales de las que ya hemos hablado previamente, debido a estas condiciones, estas relaciones jerárquicas que se tejen entre mujeres y hombres, es que las mujeres no hemos ejercido los mismos derechos en condiciones de igualdad. El concepto de igualdad es un concepto relacional y no una cualidad intrínseca. Es decir, significa que necesariamente cuando hablamos de la igualdad, supone un juicio de comparación, si hablamos de los limones y de los aguacates, supone un juicio de comparación entre el árbol de los limones y las necesidades del árbol de aguacate. Lo mismo sucede con mujeres y hombres. Al hablar de igualdad, necesariamente se hace un juicio de comparación en cuáles son las condiciones de las mujeres y cuáles son las condiciones de los hombres. Esto implica que necesariamente necesitamos los lentes de la perspectiva de género para identificar cuáles son las condiciones de las mujeres y cuáles son las de los hombres. Y un ejemplo que a mí me encanta para ilustrar este tema es el uso del tiempo de mujeres y hombres en el país. Resulta que INEGI hace una encuesta que es sobre el uso del tiempo de mujeres y hombres y elabora una cuenta satélite sobre el trabajo no remunerado en los hogares. Según datos de 2018, tenemos que las mujeres trabajan un 76.4%, es decir, el 76.4% de su tiempo a la semana lo destinan para labores no remuneradas, es decir, labores domésticas y de cuidados. Y en el caso de los hombres, el 23.6% del tiempo que los hombres invierten a la semana lo hacen en trabajos no remunerados, es decir, lavar los trastos, trapear, barrer, cocinar, etcétera, etcétera. Esto significa que tenemos una diferencia importantísima en cómo usan el tiempo las mujeres y los hombres en el país. Por supuesto que esto implica que las mujeres del 100% de su tiempo, una muy gran parte la invierten en el trabajo doméstico, en el trabajo de cuidados. Por tanto, el poco tiempo que les resta lo destinan ¿a qué actividades? ¿Tendrán tiempo para actividades recreativas? ¿Tendrán tiempo para el estudio? Ahora, si bien los hombres solamente invierten el 23.6% de su tiempo en labores reproductivas y de cuidados, pues claro, la mayor parte de su tiempo la pueden destinar a otras funciones. A partir de estos datos podemos pensar un sinfín de cosas. Entre ellas, por ejemplo,
Claro, reiterar que sí, hoy en día los roles de género han cambiado, ¿no? Específicamente en las labores domésticas, tenemos hombres que pueden ocupar algo de su tiempo en barrer, trapear, etcétera. Sin embargo, veamos cómo en 2018 únicamente de los hombres encuestados, el 100% de su tiempo lo destinan únicamente el 23.6%. Esto significa que sí, que hay hombres que colaboran en las tareas del hogar, sin embargo, siguen siendo las mujeres las que están a cargo de las labores reproductivas. Esto nos abre el panorama para identificar cómo es que hay una brecha de desigualdad en el uso del tiempo que tiene grandes implicaciones, por ejemplo, en su derecho al acceso a la educación o, por ejemplo, en la movilidad laboral o, por ejemplo, en las actividades recreativas. A partir de ello es que entonces, al identificar las brechas de desigualdad, es cuando entra la equidad. La equidad es un principio de justicia distributiva, es decir, considerando las condiciones de mujeres y hombres, es que la equidad se consolida como un mecanismo para llegar a la igualdad. Significa, pues, que nuestro fin último es la igualdad. ¿Y de qué manera vamos a llegar a la igualdad? A través de la equidad. La equidad es este mecanismo que identifica estas desigualdades y a partir de ello busca cuáles son las cosas que tenemos que hacer para compensar estos desequilibrios de poder. Sin embargo, es fundamental tener claridad que un concepto no suple al otro concepto, sino que son conceptos que se complementan. Es decir, la equidad es un mecanismo para el logro de la igualdad. Y cerraremos este video con el último ejemplo que se ha vuelto muy viral. Yo cada que lo nombro identifico que hay muchísimas personas que tienen en su imaginario esta imagen. Hay una imagen en redes sociales que se difundió muchísimo que ilustra qué es la igualdad y qué es la equidad. Aparece un campo de fútbol y una reja, una barda, y en ella está un niño muy alto que alcanza a ver, un niño de estatura mediana y un tercer niño que no alcanza a ver absolutamente nada. Y hay 3 cajas. En esta imagen se ilustra que la equidad sería darles a cada uno las cajas necesarias para que pudiesen alcanzar a ver el partido, tomando en cuenta, por supuesto, su propia estatura. Al niño alto no le dan ninguna caja, al niño mediano le dan únicamente una caja y al niño pequeño le dan 2 cajas y así todos logran ver el partido. Y luego esta imagen tacha el concepto de igualdad porque esta imagen pretende decir que la igualdad es darle a todos la misma caja. A todos les damos una caja aunque no la necesiten. Sin embargo, esta imagen lo único que ha hecho es reproducir desinformación, ya que la igualdad no es darles a todos exactamente lo mismo. Sin embargo, recordemos que la igualdad es el fin último, es decir, con esta imagen, el fin último de esta imagen sería que todos los niños que están en ese lugar logren ver el partido. ¿Qué necesito para que los niños logren ver el partido? Saber cuál es su estatura y saber cuántas cajas necesitan y darles a cada quien lo que necesitan, esta justicia distributiva. Y nuestro fin último es la igualdad. De esta manera logramos darnos cuenta que la equidad, de nuevo, es un mecanismo para el logro de la igualdad. Aterrizando en el tema de la perspectiva de género, nos damos cuenta que para lograr que las mujeres y los hombres alcancen la igualdad de acceso a derechos y oportunidades, necesitamos identificar cuáles son las diferencias, cuál es su condición y a partir de esto generar mecanismos de equidad para el logro de la igualdad. Un ejemplo de esto en la práctica son, por ejemplo, los programas de financiamiento a proyectos productivos de las mujeres, en el que se parte de varias variables. Por ejemplo, que en el estado de Morelos, en los hogares con jefatura femenina son muchos más y estamos en los primeros lugares a nivel nacional con hogares con jefatura femenina. Esto significa que son las mujeres las que son jefas del hogar, sin embargo, no todas, ahorita que vimos el uso del tiempo, ocupan muchísimo tiempo en las labores reproductivas, pero además no todas tienen acceso al trabajo, al mismo acceso a la educación, etc. Entonces están en una condición desigual.
Por tanto, este fomento a los proyectos productivos o al financiamiento de proyectos de mujeres únicamente, lo que hace es compensar estas desigualdades para el logro de la igualdad. Es un mecanismo para el logro de la igualdad. Esta fue una emisión más de la cartelera digital Cultura de Género del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana.